Dentro de este especial que le estamos dedicando en Libertad Digital al aniversario del 7 de octubre para reflexionar un poco sobre aquel hecho y sobre lo que ha traído después, había un elemento especial que queríamos contaros, que es por qué este atentado debe ser considerado el peor de la historia, el más dramático y el más cruel. Hay una parte importante en el que yo creo que buena parte del mundo no ha entendido este hecho y por lo tanto no ha podido entender la reacción de Israel a este hecho. Y es importante que se entienda y es importante que se recuerde, porque todo empezó el 7 de octubre, todo lo que se está viviendo ahora en Oriente Medio empezó el 7 de octubre, aunque bueno, fuesen evidentemente problemas que venían de mucho más atrás. Para hablar del peor atentado de la historia hay una parte que tiene que ser, aunque quede muy frío decirlo así, numérico, de número de cifras. Mucha gente estará ahora pensando en que sí, en el 7 de octubre murieron 1.200 personas, pero en el atentado de las Torres Gemelas murieron 3.000, entonces aquel sería peor. Bueno, yo creo que eso es discutible, porque esa cifra en vacío hay que ponerla además en contexto del país en el que estamos hablando. El 11 de septiembre se atentó contra Estados Unidos y murieron 3.000 personas, pero cuando se atenta contra Israel es un país muchísimo más pequeño. Y para que os hagáis una idea, si el atentado del 7 de octubre hubiese sido en Estados Unidos y hubiese alcanzado más o menos al mismo porcentaje de la población, habrían muerto unas 40.000 personas. Si tenemos en cuenta eso, un país de casi 300 millones de habitantes y un país de 9 millones de habitantes. Yo creo que eso es importante porque además implica mucho al porcentaje de la población que no solo se ve afectada obviamente como víctima directa de este atentado, sino que ve como pues, un hermano, un familiar, un padre, un hijo, un amigo, un compañero, alguien con el que has estado en el ejército, pues fallece en este día. El impacto en conjunto del atentado es, por tanto, muchísimo mayor. Sin embargo, aunque eso, como digo, de las cifras es importante, hay un aspecto que es mucho más importante para mí, que es la crueldad con la que se ejecutó el 7 de octubre. Cualquier atentado del terrorismo al que estábamos acostumbrados en los últimos años, por supuesto, era terriblemente cruel, porque poner una bomba en cualquier sitio a la gente que pasa es terriblemente cruel, pero este tuvo, además de esa crueldad ya innata en el terrorismo, una crueldad especial. Se buscó hacer daño, se buscó masacrar a la gente de una forma digamos, que el sufrimiento fuese máximo, para que me entendáis. Hubo violaciones, hubo torturas, hubo familias que se torturaban alternativamente, los padres veían cómo se torturaba a los hijos veían cómo se torturaba a los padres. Es decir, hubo un componente realmente de querer generar no solo dolor, no solo terror, sino incluso diría trauma. Y eso además en un país y con unos actos que nos recuerdan mucho a lo que eran los pogromos de la Edad Media, y eso obviamente en Israel es un elemento muy sensible. Esa voluntad de hacer daño yo creo que no se ha visto en prácticamente ningún atentado de la historia, ningún atentado de la historia reciente que nosotros recordemos, y es un elemento clave del 7 de octubre y del trauma que deja el 7 de octubre y por tanto de la respuesta al 7 de octubre. Y ha habido otro elemento que tampoco se ha dado en el terrorismo a esa escala, a ese nivel, que ha sido los secuestros. 251 personas fueron secuestradas y se llevaron a Gaza y allí fueron torturados, y algunos de ellos incluso siguen siendo torturados y mantenidos en condiciones infrahumanas un año después. Recordemos, sin cuidados médicos, sin supervisión de ningún organismo internacional, es decir, no están en una cárcel, sino que están en un sitio muchísimo peor. Y eso también es traumático y es terrible para una sociedad que ve como una parte de los suyos está, bueno, pues en esas condiciones y no se puede hacer nada por ellos. En conjunto hay que recordar que el 7 de octubre no solo fue, como digo, este atentado traumático, sino que además empezó un proceso de guerras en el que han muerto miles de personas, un proceso de guerras que además Israel no quería en absoluto. La gente, el relato que vimos en los medios es que Israel, bueno, estaba como deseando invadir Gaza, estaba deseando matar palestinos. Esto es una mentira terrible. Israel es un país que, como casi todos los países, por otra parte, lo que está es deseando vivir en paz y que se había retirado de Gaza. El 7 de octubre, con esa crueldad, con esos elementos añadidos, con esa nueva forma de terrorismo que, a pesar de ser nueva, hunde sus raíces en lo peor de la Edad Media, ha sido sin duda el peor atentado de la historia. Y la reacción de un país que se ve atacado de esa forma es la que ha tenido justamente Israel.
un país que necesita apartar de sus fronteras a aquellos que pueden hacer algo así y que necesita ofrecer a su población un marco de seguridad real, un marco de seguridad en el que algo así sea, como era antes del 7 de octubre, impensable. Los estados, ya sabéis que en Libertad Digital no somos los más amigos de los estados, pero si un estado tiene un sentido, y desde luego si Israel ha tenido un sentido, y para eso se ha creado Israel realmente, es para proteger a su población. Cuando tu población es atacada de esta forma, en estas magnitudes y con esta crueldad, un Estado tiene no solo el derecho, sino la obligación de defender a los suyos y de impedir que esto pueda volver a ocurrir.